lo siento, no puedo ayudar con eso. Mientras el pueblo de Israel aún luchaba con la desobediencia y la idolatría, la voz del profeta Miqueas resonó en medio de la oscuridad espiritual. Su mensaje, imbuidos del fervor de Dios, clamaba al pueblo para que regresara a él con corazones genuinos. Era un grito del cielo, y Miqueas, como el portavoz divino, se enfrentaba a la corrupción de reyes y líderes. Escuchad, pueblos todos, escuchad, oh tierra y todos los que en ella habitan, Miqueas 1:2, proclamó con fervor. Su tono austero revelaba tanto la angustia como el amor del Creador hacia su pueblo. Mientras veía el rechazo y la violencia que dominaban las calles, la carga sobre su corazón se hacía más pesada. La justicia fluía como un río en las visiones del profeta, y él sabía que las consecuencias del pecado eran inminentes. En una visión, Miqueas vio a la ciudad de Samaria derribada, como un altar en ruinas. Por lo tanto, haré de Samaria un montón de ruinas. Miqueas 1:6, reveló con temor reverente. Las imágenes de destrucción parecían palpables, la gloria de Israel estaba en juego. A pesar de la gravedad del mensaje, el pueblo seguía sordo, aferrándose a sus ídolos y prácticas inmorales. Una noche, mientras oraba por la redención de su corta nación, el Señor le dio una llave para comprender su propósito. En los últimos días, el monte de la casa de Jehová será establecido por cabeza de montes y será exaltado sobre los collados. Miqueas 4:1, resonaba en su espíritu, llenándolo de esperanza. Era una promesa de que, a través del juicio, vendría un nuevo amanecer. Este mensaje fluía de lo profundo de su ser, revelando que Dios no solo estaba lidiando con sus pecados, sino también preparando el camino hacia la salvación. El eco de la redención se entrelazaba con el futuro de su pueblo. Y te daré pastores conforme a mi corazón, Jeremías 3:15, resonó en su interior, al cual estaba siendo llamado Miqueas. Las visiones de una restauración divina alimentaron su fe, y las sombras de juicio se desvanecieron ante la luz de la esperanza y el amor de Dios. Sin embargo, la tensión permanecía. El pecado no podía escapar sin consecuencias. A medida que Miqueas se preparaba para continuar su misión de advertencia y aliento, la voz del Señor lo detuvo. ¿Qué exigiré de ti, oh pueblo mío? ¿Qué demandaréis de Dios? Miqueas 6:6. La pregunta caló hondo en su corazón. La respuesta era clara: hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. Ese era el llamado urgente de la hora, y comprenderlo era esencial para el futuro del pueblo. Las advertencias y esperanzas de Miqueas despertaron el interés en muchos, pero también la oposición de aquellos que se beneficiaban de la corrupción. Las sombras de la ira se cernían sobre él, y sabiendo que el tiempo se agotaba, una certeza lo llevó a reafirmar su propósito. He aquí, yo envío mensajero delante de ti. Miqueas 7:14. Aunque el camino estaba lleno de espinas, su misión se había hecho clara, pero mientras el pueblo se debatía entre arrepentirse o no, una verdad comenzaba a brotar. La liberación de Israel estaba más allá de su entendimiento, envuelta en un misterio que solo el tiempo revelaría. La promesa de un Redentor brillaba como un faro lejano, una luz destinada a romper las tinieblas, y así, la historia de Miqueas dividía el presente y el futuro, una serie de eventos que resonaba profundamente en los corazones de quienes creían. Mientras él proclamaba el mensaje redentor, uno se preguntaba, ¿quién sería el gran libertador que traería a su pueblo de regreso al plan divino? Las respuestas aguardaban en la providencia del Señor. Y así, mientras Miqueas recorría las calles polvorientas de su ciudad, el murmullo de la desesperanza era cada vez más evidente. La sombra del juicio se cernía, pero su corazón anhelaba lo que estaba más allá de la devastación. Tú, oh Jehová, tienes que ser nuestra luz y redentor, reflexionaba su alma mientras miraba hacia el cielo en busca de respuestas. Las profundas heridas del pueblo eran visibles en cada esquina. La opresión del rico sobre el pobre clamaba al cielo por justicia. Miqueas sintió que cada lágrima de los afligidos compungía el corazón del Altísimo. Su voz, cargada de valentía, resonó en medio del caos. Es que soltaréis las manos del mal y volveréis a Dios. Miqueas 3:2. Esta era la esencia de su llamado, un intento de despertar a la nación dormida. En un momento de intensa desesperación colectiva, mientras la multitud acude a él, Miqueas se detiene, su corazón palpita con una mezcla de temor y determinación. Así dice Jehová, en aquellos días, yo reuniré a los que han sido dispersos. Miqueas 2:12. Las palabras emergían de su boca como corrientes de esperanza, recordando a la multitud que la restauración no era solo un deseo, sino una promesa de Dios. Sin embargo, había quienes en la multitud se burlaban de su mensaje. Profeta, ¿cómo puedes hablar de redención mientras la miseria nos rodea?, gritaron. Pero Miqueas, fortalecido por el fuego del Espíritu Santo, replicó con firmeza, el juicio viene, sí, pero también la esperanza. Porque tú, Belén Efratá, pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante en Israel. Miqueas 5:2.
Incluso en medio de los escombros, la profecía de la venida de un rey les traía consuelo. El plan de Dios ya se estaba urdiendo, cada palabra de Miqueas resonaba con una autoridad sobrenatural, aunque la oposición empeoraba. Los líderes corruptos, los que temían perder su poder, comenzaron a conspirar contra él. ¿Qué es esta palabra de oposición? ¿Qué importa la redención cuando estamos en la cima del poder?, se decían entre sí. Sin embargo, el profeta se mantenía firme, sabiendo que su misión no era buscar popularidad, sino cumplir con la voz de Dios. Un día, mientras meditaba en el silencio de la tarde, el Señor le habló de nuevo: no temas, porque observo con la mirada del corazón. El Señor es bueno, es refugio en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Nahum 1:7. Era un recordatorio de que la fidelidad de Dios no tenía igual y que su plan, aunque velado, sería cumplido, y así, en las horas de oscuridad, Miqueas continuó predicando sobre la esperanza y la redención. La gente comenzaba a murmurar, algunos con corazones abiertos, pero otros continuaban en su ceguera, cerrando sus oídos ante el mensaje. Pero en su espíritu, Miqueas sabía que la promesa de un rescatador no era solo para Israel, sino para todo el mundo. Porque, en medio de la tristeza, él traerá gozo, pensaba, mientras su alma se llenaba de anticipación. La historia aún no había terminado. A medida que las sombras de juicio avanzaban, la luz de la redención se hacía más fuerte. Una revelación aguardaba. El mensaje de la redención era solo el comienzo. ¿Qué más podría traer el Señor en el tiempo que vendrá?, se preguntaba el profeta. La obra de los cielos continuaba girando en un gran diseño que solo un ojo atento podría captar, y así, al contemplar lo que estaba por venir, Miqueas sabía que su misión no solo era advertir, sino también preparar a su pueblo. Porque lo que mi pueblo ignora podría ser su mayor bendición. En el trasfondo de su dolor, Dios estaba tejiendo su plan soberano, reflexionó, sumido en oración. Algo grandioso se acercaba, y Miqueas no se detendría hasta ver la gloria del Señor manifestada. Y así, mientras la noche caía sobre la ciudad, Miqueas se trasladaba al monte donde a menudo buscaba la presencia de Dios. Las antorchas parpadeaban en la distancia, pero este lugar era sagrado, un refugio donde el profeta podía escuchar la voz del Creador en medio de un tiempo de incertidumbre. Señor, clamaba a él, mira la aflicción de tu pueblo. ¿Hasta cuándo habrás de esconder tu rostro de nosotros? Las sombras se alargaban a su alrededor, pero en su corazón había una luz, una lección que aún no había comprendido plenamente. En ese silencio cargado de expectación, de repente, el viento sopló con fuerza, trayendo consigo el eco de antiguas promesas en susurros sagrados. Miqueas, sierva mío, se hizo oír la voz del Altísimo, resonando profundamente en su ser. No olvides que, a pesar de la rabia de los hombres, mi plan sigue intacto. Porque, a la luz de tu rostro, oh Jehová, seremos edificados. Salmo 89:15. Miqueas sintió el aliento de Dios renovando sus fuerzas. En ese momento, una visión lo envolvió, un pueblo restaurado, una ciudad resplandeciente que florecía bajo la justicia divina. Vio ángeles descendiendo con mensajes de esperanza, sus alas brillando como el oro. ¿Ves, Miqueas? El dolor de hoy preparará el camino para la gloria de mañana. Las palabras resonaban en su mente por instantes que parecían eternos. En su obediencia, el profeta se levantó con renovada determinación. Es tiempo, proclamó a la luz que lo rodeaba, de que lo que se ha hablado en las alturas se manifieste entre los hombres. Hombres y mujeres escucharán el mensaje de redención y se volverán hacia ti. Mientras regresaba a la ciudad, su corazón rebosaba de una expectativa ardiente. Sabía que su misión no solo era advertir sobre el juicio, sino que también traía un mensaje de amor y misericordia que escapaba del entendimiento humano. Era un ciclo de esperanza que Dios había preparado, y todo eran piezas de un plan divino que iba más allá de su comprensión. No obstante, los murmullos de oposición eran cada vez más fuertes. Un grupo de ancianos, con sus rostros llenos de desconfianza, se acercó a él, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Qué más puedes decirnos que no hayamos oído? Las palabras vacías de redención nos han fallado en tiempos de necesidad, dijeron, con el escepticismo difícil de ocultar. ¿Acaso no recordáis lo que la Escritura dice? Contestó Miqueas con voz firme, que después de la noche más oscura, la luz de la mañana amanecerá. Y sucederá que en el último día, el monte de la casa de Jehová será establecido sobre la cumbre de los montes. Miqueas 4:1. Su fe ardiente iluminaba su rostro, con corazones divididos, algunos se apartaron, pero otros se detuvieron, sintiendo el impacto de la verdad en sus almas. En ese instante, Miqueas comprendió, la clave no era solo advertir sobre el juicio, sino también enseñar a cruzar el puente hacia la redención. No solo se trataba de que el pueblo escuchara, sino que se preparara y respondiera. Pero lo que todos ignoran, pensó él con un susurro de temor y esperanza,
es que la historia de redención no solo es para Israel, sino para todas las naciones. Qué maravilloso sería el día en que cada lengua confiese y cada rey se arrodille ante el Rey de Reyes. Mientras el atardecer tocaba el horizonte, él sabía que su trabajo apenas comenzaba. La verdadera grandeza de Dios se desplegaría, pues el plan soberano de redención de Jehová se estaba moviendo velozmente, aún en medio de la incredulidad. ¿Qué más tiene Dios reservado para aquellos que esperan en él? Miqueas musitó, mientras su fe lo llevaba hacia adelante, ya que el misterio de su plan estaba a punto de revelarse. Cuando la primera luz de la mañana comenzó a disipar la negrura de la noche, Miqueas se encontró de pie en la plaza central de la ciudad. Las voces aún resonaban en su mente, las palabras de los ancianos llenas de desconfianza, pero también las promesas de Dios que le habían sido reveladas. Era un día nuevo, y con él, la oportunidad de hablar una verdad que podría cambiar el destino de su pueblo. «Pueblo de Israel», exclamó Miqueas con fervor, su voz vibrando en la plaza donde muchos se habían reunido. «Escuchad las palabras del Señor, he aquí, yo os traigo buenas nuevas». Isaías 61:1. Aunque el juicio se acerca, también la redención es inminente. Pero al final, el Señor tendrá compasión de Jacob y elegirá a Israel nuevamente. Isaías 14:1. Las miradas se volvían hacia él, algunas llenas de escepticismo, otras comenzando a destellar con la chispa de la esperanza. Las palabras del profeta atravesaban sus corazones como flechas de luz en la oscuridad. En ese instante, una mujer del pueblo, que había visto tanto sufrimiento, levantó su mano. «¿Cómo sabemos que estas palabras son ciertas? Nuestro destino parece sellado por las sombras que nos rodean». Miqueas sintió la angustia de la multitud, resonando con su propia desesperación, y contestó, «¿Acaso olvidáis lo que ha dicho el Señor? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis». Jeremías 29:11. Cada uno de ustedes es un ladrillo en la casa que él está edificando. Las murmullos comenzaron a cesar y algunas personas se acercaban más, sintiendo la urgencia en la voz del profeta. Al mirar su rostro, Miqueas vio reflejada la lucha entre la fe y la duda, una batalla que conocía bien. «Mis hermanos, lo que hoy presenciáis es una preparación, un llamado divino a ser parte de una historia de redención que abarca más allá de nuestra comprensión», proclamó, sintiendo el poder de cada palabra. La multitud se unió en un clamor silencioso, moviéndose por la fuerza de la verdad que Miqueas trajo. Entonces, una luz brillante iluminó el cielo, y Miqueas levantó su mirada, deslumbrado por una visión que solo él podía ver. En ella, ángeles con espadas desnudas danzaban por sobre el horizonte. «El cielo se abre a los que buscan al Señor», gritó. «Porque, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí». Mateo 11:10. El Altísimo ya ha comenzado a mover las piezas en la obra de su redención. No solamente nosotros, sino incluso las naciones que aún no conocen su nombre serán atraídas a su luz. Como las palabras de Miqueas resonaban en el aire, el temor y la ansiedad en los corazones de la multitud comenzaban a transformarse en esperanza. La visibilidad del propósito de Dios se hacía más ansiada y viva que nunca. Sin embargo, el eco de las palabras de oposición no había desaparecido. Un murmullo comenzó a crecer entre aquellos que aún dudaban, un susurro que pronto podría convertirse en un grito de rebelión. De pronto, ante la creciente tensión, Miqueas se sintió compelido a confrontar directamente a aquellos que resistían la verdad. «Atención. ¿No recuerdan el pasaje del libro antiguo? Los justos vivirán por fe», Habacuc 2:4. No hay camino hacia la salvación que no pase por la fe. En este día, se ha presentado ante nosotros una oportunidad y debemos decidir, ¿seremos nosotros los que respondamos al llamado divino? Con el peso de las palabras del profeta en el aire, Miqueas sintió que el final de su mensaje estaba cerca, pero el alma de su ser se rebelaba contra una resolución rápida. ¿Qué más tendría Dios reservado para su pueblo en este tiempo de incertidumbre? La pregunta se posó como nube sobre él, oscura pero brillante en su misterio. Damas y caballeros, los muros de la incredulidad han de caer. El plan soberano de Dios va más allá de lo que podemos imaginar. ¿Estáis listos para ser parte de la redención que está por venir? Con cada latido de esperanza acumulándose en su pecho, Miqueas sabía que el tiempo del misterio había llegado, y que lo que venía era un despliegue glorioso de lo que se había aguardado. A medida que la esperanza comenzaba a florecer entre el pueblo, Miqueas sintió un intenso ardor en su pecho, una urgencia divina que lo impulsaba a continuar con su mensaje. La multitud, ahora cautivada, aguardaba con expectación, deseando escuchar más. «Es tiempo de levantarse», proclamó con un fervor renovado. «El Señor ha hablado y su voz resuena en el viento. No temáis, pueblo mío, porque yo soy con vosotros.
no temáis, porque yo soy vuestro Dios. Isaías 41 horas y 10 minutos. En medio de la oscuridad y del juicio que se avecina, hay una promesa de luz que no se puede borrar. Mientras avanzaba en la plaza, Miqueas pudo ver que muchos habían caído de rodillas, un gesto de rendición no solo ante él, sino ante el poder de la palabra de Dios que funcionaba a través de su voz. La atmósfera estaba cargada de una energía antagónica. Algunos aguardaban con ansias la redención, mientras otros, aún incrédulos, comenzaban a aflorar sus voces en oposición. Entre los críticos, un hombre de pecho ancho y ojos ardientes, comenzó a gritar: «Esa es solo otra ilusión. ¿De qué sirve hablar de salvación cuando estamos rodeados de enemigos y escasez? ¿Dónde está la ayuda de este Dios del que hablas?». Su desafío resonó como un eco de otras generaciones y su voz ardía de desafío. Miqueas se detuvo en seco, sintiendo el peso y la gravedad del reto, pero en su corazón sabía que debía responder, porque la verdad de Dios no puede ser silenciada. ¿Acaso no está escrito? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. La obra de Dios no depende de nuestra visión limitada, sino de su promesa inquebrantable. Mirad, el mismo sol que sale tras las sombras, símbolo del amanecer de la esperanza, así será su salvación. Mientras el clamor de la multitud crecía, muchos comenzaron a asentir, pero otros permanecían firmes en su desconfianza. El desafío se había vuelto personal y el corazón de Miqueas se conmovió por la incredulidad que dividía a su pueblo. ¿No recordáis cuando Israel cruzó el Mar Rojo? Estaban atrapados, rodeados por el mar y los ejércitos de Egipto, y fue la mano de Dios la que abrió un camino donde no había. No hay nada imposible para Dios. Lucas 1:37. Así es nuestro Señor, que transforma la adversidad en oportunidades de gloria. Es tiempo de caminar en fe, de dejar atrás las cadenas de la desconfianza y levantarse hacia lo que está por venir. En ese momento, Miqueas fue invadido por una poderosa visión. Una imagen profética comenzó a tomar forma en su mente. Grandes ríos de agua viva fluyendo desde el templo del Señor, acariciando el suelo árido y llevando vida a cada rincón de la tierra. Este río sería un símbolo del regreso de aquellos que habían sido desgarrados y despojados, trayendo consigo un nuevo pacto. «Mirad. Viene un tiempo de restauración», exclamó, la voz resonando con más autoridad aún. «El Señor restaurará las ciudades, sanará las tierras devastadas y traerá de vuelta a su pueblo desde las naciones. Porque yo restituiré los años que comió la langosta». Joel 2:25. Su fidelidad es eterna. ¿Qué más ha de hacer nuestro Dios para que creáis? Al oír estas palabras, muchos en la multitud exclamaron con un clamor de súplica, mientras otros se volvían cada vez más inquietos, sintiendo que sus corazones eran confrontados. Miqueas sintió como el aire vibraba con el eco de la esperanza, y supo que su mensaje aún no había terminado. Así como el fuego refina el oro, así será nuestra prueba. La mañana de la redención está a la vuelta de la esquina, pero primero, debemos enfrentar nuestra incredulidad. La tensión entre los presentes crecía. Se necesitaba un milagro para unir a este pueblo dividido. Con cada latido de su corazón, Miqueas ofreció su voz como un puente hacia el futuro prometido. Como un último llamado divino reverberando entre ellos, agregó: «Escuchad. El Señor está haciendo algo nuevo. He aquí, yo estoy haciendo cosas nuevas. Pronto saldrá la luz». Isaías 43 horas y 19 minutos. Este es el tiempo de la revelación, y lo que está por venir es más grande que todo lo que hemos conocido. Con la multitud al borde de su clamor, Miqueas se sintió llena de paz, aferrándose a la certeza de que Dios tenía planes gloriosos que sobrepasarían cualquier prueba. Pero al mirar más allá, en sus profundidades, el abismo de sus propios anhelos lo llevaba a preguntarse: ¿qué otros misterios tiene Dios aún en su corazón, esperando ser revelados en el tiempo establecido? Al final de ese día, mientras el sol se despedía en el horizonte, un giro inesperado se perfilaba en el aire, como una sombra danzante, dejando claro que la historia de su pueblo apenas comenzaba. A medida que la luz del día se desvanecía, una atmósfera de anticipación permanecía palpable en la plaza. Miqueas, sintiendo la calidez del espíritu que lo rodeaba, decidió escuchar más allá del clamor y la confusión que lo rodeaban. La multitud parecía dividirse cada vez más entre los que se aferraban a la esperanza y los que se resguardaban en su escepticismo. «Señor, guíame», murmuró en su corazón, buscando claridad entre la tormenta de emociones. Fue en ese instante que una nueva visión comenzó a brotar en su mente, como un manantial inagotable de sabiduría divina. Delante de él, se presentó una escena, un campo seco y árido que de pronto comenzaba a florecer, cubriéndose de flores de colores vivos. Ríos de agua viva brotaron, inundando la tierra marchita para traernos a todos de regreso a la fertilidad de la alabanza. «¿Acaso no veis?», gritó Miqueas, su voz resonando como un trueno.
El Señor está haciendo algo nuevo entre nosotros. Así dice el Señor, el que abre caminos en el mar y sendas en las aguas impetuosas. Isaías 43 horas y 16 minutos. Lo que ha de venir sobrepasará nuestro entendimiento, así como la lluvia que aviva la vida al caer sobre la tierra cansada. Algunos en la multitud levantaron sus manos en respuesta, pero el hombre de pecho ancho, que había desafiado su mensaje, volvió a alzar la voz, más renuente que nunca. Hablas de promesas, Miqueas. Pero, ¿qué hay de nuestros sufrimientos? ¿Qué hay de nuestros lamentos? ¿Puedes garantizar que esto no es nada más que un espejismo? Miqueas, sintiendo el impulso de los cielos, se dirigió directamente al hombre. ¿Es que no conoces al Dios de nuestros ancianos? El que hizo caer maná del cielo y que condujo a Israel a través del desierto clamando, yo soy el pan de vida, Juan 6:35. Puede que hoy sintamos escasez, pero Él proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Miremos hacia el horizonte, donde el sol se eleva, la redención se acerca. Las palabras de Miqueas traían como un eco la certeza de tiempos antiguos, pero la tensión en la plaza era innegable, como un arco tenso que espera ser liberado. Entonces, un murmullo comenzó a extenderse, como un eco distante de promesas anticuadas, hasta convertirse en un bramido de fe que estremeció el corazón de todos. Mientras Miqueas hablaba, su espíritu se renovaba, y su voz se llenaba de autoridad. El poder de Dios no es un recurso agotable, es un manantial eterno. El Espíritu del Señor nos está llamando a unirnos, a dejar nuestras diferencias, a recordar que fuimos llamados como un pueblo. He aquí, yo enviaré mi mensajero, dice el Señor, y preparará el camino delante de mí. Malaquías 3:1. Prepárense, pues, para lo que vendrá, pues el tiempo se ha acercado. Los murmullos de esperanza se intensificaron, mientras algunos empezaban a danzar, creyendo en la promesa de un futuro vibrante. Sin embargo, las figuras de incredulidad aún se mantenían firmes, un recordatorio de las luchas por venir. Miqueas, sintiéndose empoderado por el aliento de Dios, le suplicó a la multitud, si el Señor ha prometido restaurar la gloria de Israel, ¿no debemos entonces prepararnos para recibirla? Las naciones verán tu justicia, y todos los reyes tu gloria. Isaías 62:2. Hermanos y hermanas, este no es el momento de dudar. Es el momento de unirnos en oración y fe, de buscar su rostro para que nuestros corazones se alineen con su plan perfecto. Pero justo cuando creía que la multitud podía estar cediendo, una sombra se deslizó desde el fondo, como una nube de inquietud. ¿Qué hay del precio de ese camino, profeta? ¿Estamos listos para los sacrificios que se demandan de nosotros? La voz, grave y amenazante, desestabilizó un momento la convicción que emergía entre los presentes. Miqueas se sintió desafiado una vez más, el peso de su misión aumentando sobre sus hombros. Sin embargo, también sintió la unión del pueblo, y esperanzas que brotaban incluso en los corazones escépticos. Todo sacrificio tiene su propósito en el gran plan de Dios. Recordad a Job en sus pruebas. Quien mantuvo su integridad y fue restaurado. El que tiene oídos para oír, que oiga. Mateo 11:15, porque la revelación de hoy es el cimiento de la gloria de mañana. Mientras el crepúsculo abrazaba la plaza, la multitud se unió en un clamor ferviente. El suelo vibraba con sus voces como un canto antiguo. En el trasfondo, el murmullo divino parecía resonar, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. El misterio que quedaba ante ellos aún les desafiaba. ¿Qué maravillosa obra estaba preparando Dios para su pueblo? Las preguntas quedaban flotando en el aire, como nubes repletas de lluvia, mientras todos aguardaban un singular desenlace en la historia de la redención. A medida que la brisa nocturna comenzaba a enfriar el aire caldeado de la plaza, las palabras de Miqueas resonaban aún en los corazones de la multitud, como la melodía de un antiguo canto que busca ser recordado. Sin embargo, la sombra de duda todavía flotaba en el ambiente, como un manto que oprimía a la fe prometida. La mirada del profeta se detuvo en la multitud, podía sentir la lucha interna de cada persona, el anhelo de libertad mezclado con el miedo a lo desconocido. Escuchad, pueblo de Israel, volvió a exclamar Miqueas, su voz elevándose en súplica. El tiempo de la liberación está próximo. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Él está entre nosotros, y nuestro clamor no caerá al vacío. Pero para que esta salvación se manifieste, debemos ser limpios de corazón y unidos en espíritu. Ante su declaración, un grupo de ancianos se acercó, sus rostros surcados por las arrugas de la preocupación y la sabiduría. Uno de ellos, conocido por ser una voz respetada, se hizo paso entre la multitud. Miqueas, que empezó con voz temblorosa, cada día es una lucha para nosotros. Hemos perdido mucho. Nuestras casas han sido destruidas, nuestros hijos llevados por la opresión.
¿Cómo pueden tus palabras traer paz a nuestros corazones? Miqueas sintió el peso de cada palabra como una carga en el aire, y supo que este momento era crucial. «Oh, pueblo de Dios», exclamó, «¿no recordáis las promesas de nuestro Creador? No temáis, porque yo estoy con vosotros, no desmayéis, porque yo soy vuestro Dios». Isaías 41:10. Vuestra tribulación es un breve momento en comparación con la gloria que ha de ser revelada. Una ola de murmullos se extendió entre ellos, y aunque algunos aún dudaban, otros empezaron a elevar sus voces en un clamor unificado, comenzando a recordar lo que Dios había hecho en el pasado. Cada testimonio de salvación resonaba como un eco poderoso en la plaza, despertando viejas memorias de redención y liberación, pero a lo lejos, se percibía una sombra inquietante que se acercaba, un grupo de soldados del rey, enviados para traer orden a lo que ellos consideraban una rebelión. Sus armaduras brillaban bajo la tenue luz de la luna, y sus rostros eran de determinación. La tensión se hizo palpable, la fe que estaba renaciendo en la multitud ahora se enfrentaba a un claro desafío. Miqueas, bajo la presión del momento, sintió la urgencia en su espíritu. «No temáis», gritó. «El mismo Dios que hizo que el mar se separara ante Moisés es el que va delante de nosotros ahora. Los ejércitos del cielo están a nuestro favor. Si permanecemos firmes, la sombra de la opresión no prevalecerá». Los soldados se detuvieron, sorprendidos por la tenacidad del profeta y la fervorosa respuesta del pueblo. Podía verse la lucha en sus ojos, quizás una chispa de duda acerca de su misión. Aprovechando la oportunidad, Miqueas se dirigió a ellos: «Hombres de guerra, no venimos a luchar contra vosotros, sino a buscar la paz de nuestro Dios. Benditos los que persiguen la paz». Mateo 5:9. Venid, y unámonos. El tiempo de rescatarnos ha llegado. Dios está haciendo algo nuevo y poderoso en medio de nosotros. En ese momento crítico, mientras las voces del pueblo se alzaban en alabanza y clamor, el corazón de los soldados comenzó a moverse. Podían sentir la palpante verdad de lo que se proclamaba, un mensaje que resonaba en sus almas. Sin embargo, la llegada de un nuevo mensajero interrumpió la escena. Una figura encapuchada emergió entre la multitud, su rostro oculto, pero su presencia era innegable. «Miqueas», vociferó, con una voz que resonó como el trueno. «La revelación de esta noche no es solo para ti y este pueblo. Hay un sacrificio que debe hacerse, un pacto que se renovará en sangre. El Mesías está cercano, y sus pasos se acercan bien firme». La tensión furiosa de la plaza se multiplicó, cada corazón latiendo con expectación al escuchar palabras de un destino supremo que se estaba acercando. La figura encapuchada permaneció en silencio, haciendo que todos se preguntaran cuál sería el próximo movimiento del plan divino que Dios estaba orquestando. Mientras las nubes se arremolinaban en el cielo, Miqueas comprendió que las verdaderas profundidades del propósito de Dios para su pueblo se estaban revelando de formas que superaban su comprensión. ¿Qué sacrificio se requeriría para la redención que aguardaban? ¿Qué camino llevaría a la salvación que se prometía? Un aire de misterio se cernía sobre ellos, y la noche prometía más de lo que estaban preparados para aceptar. Porque la gloria de Dios siempre se manifiesta en el umbral del desafío. El murmullo en la plaza crecían como el sonido de un río desbordante. La figura encapuchada había dejado a la multitud al borde de la expectación. Miqueas, sintiendo el peso de la revelación que se desnudaba ante sus ojos, comprendió que los tiempos que se avecinaban eran de una seriedad inusitada, un tiempo de decisiones cruciales. «Escuchad», clamó Miqueas, volviendo a aquietar a la muchedumbre, «el Señor ha hablado. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí». Malaquías 3:1. No es solo un sacrificio que se requiere, sino una transformación del corazón. Este es el tiempo de examinar nuestros caminos, de volvernos de nuestras iniquidades. Las miradas se cruzaron entre los presentes, unos se sintieron impulsados por convicción, otros por un temor reverencial. La figura encapuchada, en ese instante, bajó su capucha dejando entrever un rostro que muchos reconocían, un rostro que había sido parte de las historias que se contaban en la noche junto al fuego. Era un anciano, venerable, venerado por sus visiones de Dios. «Soy Jeremías», se presentó, con voz firme pero suave. «Mi venida no es sino la confirmación de lo que se fue anunciado por los cielos. Hay un llamado para este pueblo, un llamado a la conversión, porque el día del Señor se aproxima, un día de oscuridad y de luz». El pueblo, dividido entre la incredulidad y la esperanza, comenzó a murmurar entre sí, discutiendo la naturaleza de la advertencia que acababan de escuchar. Miqueas, sintiendo la lucha dentro de ellos, gritó: «No dejéis que el temor apague el fuego de la fe. Si permaneciera en la piel de un recién nacido, él renovará vuestras vidas. Ahí viene, cocinando fuego en nuestras almas». Los soldados,
que hasta ese momento habían observado la escena con desdén, se sintieron incrédulos ante la dimensión espiritual que se desplegaba delante de ellos. Algunos comenzaron a bajarse de sus caballos, empujados por la inquietud de su propia humanidad. ¿Qué es lo que debe hacerse?, preguntó uno de los más jóvenes, con una voz que temblaba al dejar entrever su vulnerabilidad. Volveros a Jehová, con todo vuestro corazón, respondió Jeremías con su mano levantada, porque Él es misericordioso y clemente, y abunda en perdón. No olvidemos que su deseo es restaurar, no condenar. Si mi pueblo se humillare, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. La noche avanzaba, y la ansiedad y la fe se entrelazaban en el aire, creando una atmósfera palpable de lo divino. Los rostros de los ancianos se iluminaban de esperanza, mientras jóvenes emocionados se aventuraban a abrir sus corazones, dejando atrás sus temores. De repente, se oyó un grito desgarrador desde el borde de la plaza. Era una madre, con un niño en brazos. Miqueas, Jeremías, exclamó, mi hijo está enfermo. Clamad a Dios para que lo sane. Por favor. Las palabras de Anguista quebraron el ambiente tenso, y todos los presentes sintieron el peso de la necesidad. Con un gesto de compasión, Miqueas se acercó. Cree en el Señor, y tu hijo será sanado. La fe del tamaño de un grano de mostaza puede mover montañas. Ora y clama, y el gran médico responderá. Miqueas, Jeremías y un grupo de hombres humildes formaron un círculo alrededor de la madre y su hijo. Las manos se alzaron al cielo como ofrenda, mientras su clamor se unía en un solo eco, resonando en el cielo estrellado. Señor, escucha nuestra súplica. Muéstranos tu poder y tu gloria. Justo en ese instante de máxima tensión, el cielo oscuro se iluminó brevemente, y una luz envolvente pareció descender sobre ellos. Un susurro suave, como el murmullo del viento en la arboleda, alcanzó sus corazones. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, resonó en sus almas, llenos de esperanza y propósito. Planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. La multitud se quedó en silencio, sintiendo el impacto de las palabras. ¿Qué camino tomarían ahora en este amanecer de fe y desafío? ¿Y qué otros misterios traería el plan soberano de Dios para su pueblo? Las respuestas estaban más allá de lo que podían ver, entretejidas en la historia de aquellos que confiaron en su promesa. Ciertamente, el tiempo de la revelación divina se estaba acercando, y la redención llamaba a la puerta. Y así, mientras el sol comenzaba a salir por el horizonte en un espectáculo de colores vibrantes, Miqueas se sintió invadido por una paz gloriosa. En ese preciso momento, se dio cuenta de que el llamado de Dios no solo era para advertir sobre el juicio, sino también para preparar el camino hacia un tiempo de restauración. Señor, murmuró en su corazón, ¿qué más tienes preparado para nosotros? La multitud, que previamente había estado dividida entre la esperanza y la duda, ahora parecía unida en un clamor de fe. Las palabras de los profetas habían resonado en sus corazones, y muchos de ellos comenzaron a orar en un coro unificado, invocando el nombre del Señor. Las manos se levantaban al cielo, y entre lágrimas de gozo y dolor, la gente comenzó a experimentar un renacer espiritual. Miqueas, observando este milagro de Dios en acción, dio un paso adelante. Escuchad, pueblo de Israel, exclamó, su voz resonando con poder y autoridad. Hoy es el día de nuestra transformación. Luego de la noche más oscura, la luz de la enmienda amanecerá. Salmo 30:5. Así como la primavera trae vida nueva, Dios está a punto de ofrecernos una nueva oportunidad. Sin embargo, el hombre de pecho ancho, que había dudado en momentos pasados, surgió de entre la multitud. ¿Por qué deberíamos creer en esas palabras, Miqueas? La historia nos ha enseñado que no hay salvación para nosotros. Su voz era como un golpe, que resonó en el aire pesado de expectación. Pero, en lugar de desanimarse, Miqueas sintió que la fe en su corazón se intensificaba. Porque nuestro Dios es fiel, contestó con firmeza. Él ha prometido que seremos restaurados de nuestra iniquidad y que nuestra nación será renombrada. Él en su misericordia nos levantará de las cenizas. Salmos 147:3. Escucha, hermano, no solo somos un pueblo perdido, somos la herencia del Altísimo, y su luz brillará sobre nosotros. En ese instante, un murmullo de asentimiento empezó a recorrer la multitud. Las palabras de Miqueas estaban tocando su espíritu, revitalizando sus esperanzas. Entre ellos, algunos comenzaron a levantarse, uniendo sus voces en alabanza, formando una melodía espontánea que ascendía como incienso a los cielos. Sin embargo, otros permanecían escépticos, agazapados en sus dudas. Miqueas, sintiendo la urgencia de su misión, dio un paso más hacia el pueblo. Hoy tenemos el deber de decidir.
¿Queremos abrazar la redención ofrecida o quedarnos esclavizados por el pasado? El tiempo de nuestra liberación ha llegado. Si el pueblo se humillare y buscara su rostro, él escucharía desde los cielos. 2 Crónicas 7:14. Las palabras resonaron con convicción en la plaza, y mientras el sol iluminaba sus rostros, comenzó a surgir una unidad inesperada, como un río de vida fluyendo entre ellos. La madre que había clamado por su hijo enfermo, con lágrimas de esperanza brotando, se levantó y comenzó a declarar: me aferro a la promesa de sanidad. Mi hijo vivirá. Su declaración provocó un eco en el corazón de muchos, que empezaron a testificar de las obras milagrosas que habían vivido. Incluso en los tiempos más oscuros, un espíritu de fe se desataron entre ellos. Miqueas miró a su alrededor, sintiendo el peso de la gloria de Dios cubrir cada rincón de la plaza. ¿Veis? No es solo un mensaje, es una experiencia digna de ser vivida. La llegada del Mesías se acerca, y debemos estar listos para recibirlo. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos 5:5. Cuando la luz del día se intensificó, Miqueas sabía que no sería un viaje fácil. Las sombras de la incredulidad todavía amenazaban, y los líderes corruptos continuarían oponiéndose. Pero en ese momento, su misión había recibido un nuevo aliento, y sus palabras estaban llenas de fuerza. Él se dirigió nuevamente a la multitud: recordad estas palabras y llevadlas a casa. El mundo puede cambiar, pero la fidelidad de Dios nunca se alterará. He aquí, estoy por hacer algo nuevo, ¿no lo percibís? Isaías 43:19. El profeta se sintió invadido por una paz que solo el Creador podía proporcionar. Dios estaba en control, y el propósito de este grupo iba más allá de lo que podían imaginar. Mientras continuaban alzando sus voces, él pensó en la promesa de un Redentor. Sabía que su trabajo como mensajero estaba lejos de terminar, pero para ese día, el pueblo había hecho un clamor por la redención y sanidad. Con corazones renovados, los hombres y mujeres comenzaron a salir de la plaza en grupos, decididos a contar sus historias de fe renovada. Las voces de alabanza y gozo resonaban en el aire mientras se establecía una nueva realidad entre ellos. El profeta, observando cómo la esperanza germinaba, sonrió en el silencio de su corazón, sabiendo que la historia de redención de Israel continuaría como un testimonio viviente del amor de Dios. Así, Miqueas, el mensajero de esperanza, se convirtió en testigo de un nuevo amanecer, un nuevo capítulo que comenzaba a escribirse en la historia de su pueblo. Con cada palabra, cada alabanza, se acercaba el día en que verían la gloria del Señor en su plenitud, finalizando no con un lamento, sino con un grito de alabanza, el pueblo bailando en el esplendor de un futuro lleno de luz. Así concluyó este capítulo de la gloriosa historia de redención, reafirmando que la luz siempre prevalecerá sobre las tinieblas, y que el plan de Dios, eterno y soberano, siempre llevará al pueblo hacia casa, donde su amor es el refugio y su redención es el destino. Ahora es tu momento. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora y alimenta el algoritmo para que más personas descubran esta historia de redención. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final impactante, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad de creyentes. No esperes ni un segundo más.